Bueno, no sé, pero dices por eso tú? te digo que es que... Maravilloso. Vivimos tiempos apasionantes, macho. Apasionantes. Bueno, oye, vamos, Venga, que venga. se nos... Pero Venga. vamos, dice, no te enrolles. Vamos, dice, contesta en un minuto, a ver si sois capaces. Bueno, tengo muchas preguntas. Llega la primera, que tiene que ver con nuestra profesión, que son los premios Nobel de Economía, que han sido de 2016 para un británico estadounidense y un finlandés. No sé si lo conoces, Emilio, tú seguro que sí, por su contribución a la teoría de los contratos. Las economías modernas se mantienen unidas por innumerables contratos. Las nuevas herramientas teóricas creadas por estos dos economistas son valiosas para entender los contratos e instituciones de la vida real, así como posibles obstáculos en el diseño de contratos. Han creado un amplio marco para analizar diversos asuntos de diseño contractual, como el pago por productividad para altos ejecutivos y la privatización de actividades del sector público, ha dicho la Real Academia Sueca de la Ciencia al otorgar el premio. ¿Qué os parece la noticia, los premios Nobel de Economía de este año? ¿Significativos? Bueno, quizás ya que sale el tema podríamos decir que primero no son premios Nobel de Economía, porque el premio Nobel, o sea, el premio de Economía no lo instituyó Nobel, o Nobel, que es como en realidad se llamaba. Los crearon precisamente en el año en que empieza las políticas neoliberales a ponerse en marcha el Banco de Suecia. Y es la manera de querer hacer de la economía lo que no es, una ciencia que merece un premio como la química o la física. No lo es por la sencilla razón de que en la economía hay proposiciones normativas que no pueden resolverse científicamente, sino que dependen de nuestros valores, de las hipótesis de las que partamos, ¿no? Por lo tanto, lo primero que habría que decir era que no debe haber premio Nobel de Economía. Y Hayek, que es una persona que era una economista, un pensador ultraliberal, pero que era bastante honesto, pues decía no debe haberlo porque la gente se está engañando, está pensando que aquí se le da el premio, ¿no? Y de hecho hay quien ha dicho que el premio Nobel de Economía, o sea que la economía es la única rama del conocimiento en la que se le puede dar el premio Nobel, es decir, el mayor reconocimiento a una persona que diga una cosa y lo contrario. Entonces, eso de entrada, ¿no? Dicho eso, los dos economistas de este año pues son relevantes, son importantes y el tema es muy bonito, el tema que han tratado es muy bonito. Yo tengo que tener cuidado para no enrollarme porque es un tema que he tratado en algún momento, que es el tema de la relación que hay entre el mundo del derecho y por lo tanto en este caso concreto de los contratos y la vida económica, ¿no? Y es muy importante lo que han hecho con independencia de su enfoque, que ahora después lo comentaré, porque claro, los contratos son una institución muy interesante, ¿no? El contrato es como una manera de anticipar, eso es lo que hemos dicho los economistas que hemos abordado el tema de los contratos, ¿no? Es como la manera de anticipar el futuro, la incertidumbre, el riesgo del futuro, para que hoy podamos llegar a celebrar un intercambio y un acuerdo que si no hubiéramos anticipado esas contingencias que pueden ocurrir, no lo celebraríamos, ¿no? O sea, si tú vas a comprar algo y tienes que averiguar hoy y tienes que protegerte hoy de todas las posibles contingencias que pueda ocurrir en un futuro más o menos inmediato sobre lo que tú hoy has comprado o vendido, pues tendrías que hacer una inversión tan grande en seguridad, en investigación, en prevención, en seguro, que no te iba a compensar comprar. Entonces el contrato es la manera de hacer que anticipas, ¿no? Anticipas determinadas contingencias y dices, bueno, si pasara esto, si pasara lo otro, si pasara esto, se resolvería de tal manera. Entonces, el contrato es, digámoslo así, un añadido al intercambio que te permite hacerlo con mucho menos coste y por lo tanto que permite que el intercambio se lleve a cabo. Siempre que el contrato, es decir, el añadido, sea el adecuado, porque si no es el adecuado lo que puede ocurrir es que cree desincentivo, que te crea un coste mucho mayor, ¿no? Entonces lo bonito que tiene el derecho de los contratos, visto desde el punto de vista económico, es decir, bueno, ¿y cómo tendría que ser esa envoltura del intercambio, esa envoltura jurídica, contractual del intercambio para que el intercambio sea lo mejor posible? Ahora bien,
qué es lo mejor posible, ¿no? Y ahí hay ya diferentes enfoques, ¿no? El enfoque más liberal de lo que llamamos en economía el modelo neoclásico, que más bien responde a estos dos economistas, te dice lo que tiene que buscar el contrato y en general la economía es la eficiencia. Y por lo tanto, si la economía lo que busca, el intercambio lo que debe buscar es la eficiencia, el contrato debe establecerse, las normas contractuales particulares y generales en el derecho tienen que ser aquellas que garanticen la eficiencia. Y claro, ahora desde otro punto de vista te puedes plantear y decir, ¿solo la eficiencia y no la equidad? Por ejemplo. Sí, pero fíjate las preguntas que hace. ¿Privatización de actividades del sector público, contratos para eso, o para el pago por productividad para altos ejecutivos? Sí, porque o sea, es muy significativo. Está planteando en estos dos casos que son muy visuales, ¿no? Cómo tendría, en el primer caso, es cómo tendrían que ser los contratos para que el sector público se aprovechara de relaciones con el sector privado, y en el segundo, pues también, o sea, es que un contrato también, como otros elementos, pero en particular un contrato crea, o una norma contractual, un derecho de contratos, crea incentivos o desincentivos, por lo que yo decía antes, ¿no? O sea, si hay un derecho de contratos que dice que si yo gano más de tanto me van a poner un impuesto de tanto, me desincentiva que yo gane tanto, ¿no? Entonces, esto lo que plantean es mecanismos que traten de facilitar un determinado objetivo que tú persigues, ¿no? Como vosotros sabéis perfectamente, mi formación base es la economía, ¿no? Igual que vosotros dos. Sin embargo, las oposiciones que yo hice en la administración son oposiciones de jurista, como técnico de la administración. Y el tiempo que he estado, porque he estado mucho tiempo en excedencia también, ¿no? Pero el tiempo que he estado realizando mi labor en la administración, lo importante no es que sea economista, sino que soy técnico de la administración y ahora mismo es lo que estoy desarrollando, ¿no? Por tanto, toda mi trayectoria profesional en el ámbito de la administración ha estado muy cercano al mundo jurídico administrativo, mucho más que al ámbito estrictamente económico. Con esa experiencia siempre me ha llamado la atención favorablemente cómo el mundo jurídico le ha ido prestando una atención creciente al mundo económico. Desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista doctrinal e incluso desde el punto de vista de la jurisprudencia, es decir, de la aplicación de la ley por parte de los magistrados y de los jueces, que bueno, dentro de cómo funciona el sistema judicial en España, pero han intentado tener cada vez más conocimiento y más herramientas para comprender lo económico y que en esa aplicación de la norma, por tanto, puedan ser, entre comillas, lo más justo posible. Y eso es algo que vengo viendo desde hace tiempo y que se ha ido incrementando. Sin embargo, desde la perspectiva de la economía, no ha habido tanta ocupación del mundo jurídico, cuando la realidad es que son vasos comunicantes, ¿no? Tiene una relación de vasos comunicantes en muchos aspectos muy importantes, ¿no? Quizás el valor añadido de este premio Nobel sea precisamente que se reconoce, ¿no?, la labor de unos economistas que son significativos per se, para acercarse al mundo de lo jurídico, pero desde una perspectiva económica. Y valorando además como figuras que han surgido en el ámbito jurídico, son figuras que tienen una importancia y que tienen un impacto y que tienen un valor desde el punto de vista económico. Y yo creo que todo lo que sea sintetizar conocimientos, sintetizar ramas del saber, es importante. Y por eso creo que este Nobel, con los matices que ha dicho Juan, claro que esto no se trata de una ciencia exacta ni muchísimo menos, pero es un Nobel que aporta algo, ¿no? Que aporta algo desde la perspectiva de esa síntesis. Ahora entramos en otro asunto, ¿no? El tema de los contratos siempre han sido importantes. En la administración es algo clave, ¿no? El mundo jurídico administrativo es una figura central. Y sin embargo, podríamos decir que han ido perdiendo valor, no desde el punto de vista de la norma, sino desde el punto de vista de la práctica, por lo que algunos autores han denominado una sociedad crecientemente líquida. Una sociedad cada vez más evanescente, cada vez con menos compromisos, y claro, en una sociedad que los valores se van diluyendo, que la ausencia de compromiso, que la ausencia de estrategias medioplacistas y largoplacistas bajo la vigencia del cortoplacismo,
Una sociedad que funciona bajo esos parámetros, la función del contrato, ni mucho menos deja de existir, ¿no?, como figura significativa en nuestro sistema, pero como si pasara a un lugar secundario, ¿no? Y este premio Nobel, sin embargo, lo refuerza, es decir, viene a decir, no, el contrato tiene una importancia, no desde el punto de vista solamente jurídico, sino también lo tiene desde el punto de vista económico, porque posibilita que operaciones económicas se puedan hacer en un contexto de una mayor seguridad y, como dice muy bien Juan, de menor coste, ¿no? Con lo cual a mí personalmente me ha sorprendido, es decir, mira, acostumbrado a determinados premios Nobel de economía que la verdad es que aportaban poco, esto por lo menos desde un punto de vista de la reflexión intelectual, económica y social, tiene una importancia. Claro, cosa distinta es lo que tú ya has subrayado 2 veces y ni Juan ni yo estamos entrando en el tema. Y es precisamente las figuras jurídico-económicas de contrato que se ponen como ejemplo, ¿no? Claro, la productividad, el pago de productividad de los directivos no es un tema que le interese a la mayoría de la sociedad. Y la privatización de los servicios públicos es un tema hartamente, entre comillas, peligroso, desde el punto de vista de que es una realidad imperante. Y quizá ahí, Enrique, lo único, por verle una parte, entre comillas, positiva, que no se trata de que sea ni positiva ni negativa, ¿no?, sino una perspectiva quizás más consciente, a lo mejor ya es hora de que de una forma clara se empiece a hablar de la privatización de los servicios públicos. Porque estando en la administración, vengo observando, y en el ámbito local en el que yo me muevo es tremendo, como servicios públicos básicos, como la gestión del agua, pongamos por caso, se ha ido privatizando, pero de aquella manera. Es decir, se ha privatizado por la vía de los hechos, sin ningún tipo de reflexión, sin ningún tipo de lógica, y finalmente poniendo en manos privadas, por muy poco, cosas que valen mucho. Con esto, bajo ningún concepto, estoy abogando a favor de la privatización de los servicios públicos, bajo ningún concepto. Yo soy un firme defensor de los servicios públicos en manos públicas. Pero, oye, lo mismo no viene mal que le echemos una pensada a que si en alguna ocasión, por las razones que sea, se privatiza un servicio público, y por favor, por lo menos, vamos a hacerlo sacando beneficios para el sector público, por lo menos eso, ¿no? Porque estamos contemplando que estamos aquí siguiendo haciendo este programa en una calle de Sevilla que es Virgen de Luján. Y Virgen de Luján, para aquella parte, se ha llenado todo de clínicas privadas, de todo tipo, de audición, de vistas. Hace 5 años no había nada de eso. Y hoy está todo lleno, todos los soportales de un par de calles, está todo lleno. Estamos asistiendo a que se está privatizando la sanidad. Pero nadie habla de ello. No hay un contrato que hable de ello. Con eso no estoy abogando bajo ningún concepto a favor de la privatización de la sanidad, bajo ningún concepto. Pero sí pongo el acento desde que, oye, si se privatiza, vamos a hacerlo de un modo y manera donde por lo menos desde el punto de vista público se puedan sacar cosas a favor del erario público y a favor de la sociedad, ¿no? Entonces, a lo mejor, dentro del neoliberalismo que puede llevar a que esto sea lo que prime precisamente cuando se habla del Nobel, a lo mejor no viene mal, ¿no?, que hablemos de cosas que se están produciendo y que lo que estamos haciendo es mirando por otro lado, ignorándola como si no estuviera pasando. Bueno, un tema totalmente distinto. Leo la pregunta. Me encantaría que abordaran la Navidad. ¿Por qué y cómo se sigue celebrando en la actualidad? Mi sentir actual es alejarme cada vez más de esta fiesta por no resonar nada conmigo. En un mes tenemos la Navidad aquí, lo hemos tratado, pero bueno, lo tratamos el año pasado también, pero creo que es importante que lo retomemos, si os parece. Es que yo creo que estas cosas esta expresión de la incongruencia de nuestra sociedad, ¿no?, que ha hecho una fiesta pagana católica y luego, en lugar de una fiesta católica, pues una fiesta ciudadana, y como la fiesta ciudadana tiene que impregnarse de alguna lógica, pues de la lógica del consumo, ¿no? O sea, a mí lo que más me fastidia de la Navidad, que tiene aspectos agradables porque suele ser un momento de encuentro familiar, de vacacional, que sin duda son positivos, el consumismo exacerbado, a mí me parece que es una cosa desalentadora, creo, ¿no? No sé, si tuviera que decir alguna
yo hace tiempo que me di como un poco de baja, ¿no? O sea, tengo la comida de mi departamento a la que voy con cariño, porque, bueno, son compañeros del día a día, pero nada más, ¿no? Y me pasó ya un año en que es que era tanta abundancia de encuentros que no le tenía ya ni gracia, ¿no? Entonces decidí que hasta ahí había llegado, ¿no? Y por lo demás tampoco hago una vida así especial, ¿no? Yo lo único que puedo hacer con esto es procurar vivir esto de otra manera, ¿no? Y entonces pues no caer en esa dinámica que a veces desgraciadamente no es fácil, ¿no? Porque estás rodeado de compromisos, ¿no? Pero yo creo que sería bueno, ¿no? Que empezáramos a reflexionar sobre eso. Y tendríamos que plantearnos, ¿no? Es decir, que ahora estemos todos pendientes de, a ver, me refiero económicamente, ¿no? Bueno, ahora que mejora la economía y tal, o sea, es un funcionamiento tan falso, ¿no? Es un soporte tan débil que parece mentira, ¿no? Pero bueno, Pero existe, está ahí. Eh, Estoy intentando recordar la fecha, pero no sé si fue en la Navidad del 2000, en el mes de diciembre, principios de enero del 2011 a 2012, o del 10 al 11, no lo pongo muy bien en pie. El blog que gestiono, El Cielo en la Tierra, lo dediqué a realizar entradas que eran casi diarias, no eran todos los días, pero casi todos los días, dedicadas a la Navidad y fundamentalmente al hecho de poner de manifiesto, es algo que está muy estudiado, ¿no? Como la Navidad no es sino una apropiación de lo que eran costumbres paganas, que se pierden además milenariamente en la historia, y que después de la conversión del cristianismo como religión de Estado, pues se produce una apropiación masiva de toda esa simbología, etcétera, etcétera. No sé, el tema del 25, el solsticio de invierno, el día del sol naciente, en fin, una cantidad de cosas tremendas, pero que a mí me sorprendió cuando le dediqué tiempo a eso, que era hasta los más mínimos detalles. Es decir, incluso los adornos que se colocan en Navidad tienen un porqué que hila con ese paganismo, ¿no? Saco esto a colación porque la Navidad, por tanto, no es sino un engaño en cuanto a que se vende con un parámetro, o se vendía, ahora hablaré de lo que viene ahora, pero se vendió en su momento con un parámetro religioso de un determinado credo, pero que realmente lo que había hecho era ni más ni menos que apropiarse de cosas que no le pertenecían. Con el transcurso de los siglos, la economía, que todo lo absorbe, esa economía mundo, ¿no?, de que habrá tanta gente, ha cogido eso. ¿La ha cogido por qué? Porque le viene bien. Es decir, a una economía, a un sistema que promueve, por ejemplo, el consumo masivo, bueno, la Navidad es un dulce, nunca mejor dicho, extremadamente apetecible, ¿no? Entonces se ha vuelto a realizar otra perversión más. Si ya hubo una históricamente, porque lo que no pertenecía a una religión, esa religión lo hizo suyo, ahora lo que era un ámbito religioso lo ha cogido la economía porque le parece interesante a la hora de favorecer lo que esa economía quiere favorecer. Y en este caso, muy, muy especialmente, el consumo masivo y el consumo sin ningún tipo de sentido. Y esa es la foto completa, es decir, la Navidad, por tanto, es un engaño sobre un engaño, una manipulación sobre una manipulación. A partir de ahí, que tiene determinados elementos que yo los vivo y los vivo a gusto, Juan ha citado dos que son muy importantes, la familia y las vacaciones. Oye, bienvenidos sean esos días de vacaciones que tenemos en Navidad, bienvenidos sean, y bienvenido sea un contexto en el que se alienta encuentros familiares que no deberían producirse ni mucho menos solo en Navidad, pero mira que si al menos se producen en Navidad, pues bienvenidos sean. Y que por lo menos durante una vez al año algunas personas, algunas palabras que deberían estar presentes en nuestra vida todos los días del año, pero por lo menos alguna vez al año que aparezcan, ¿no? Eso del encuentro con la gente, el amor, el compartir, bla, bla. Después es verdad que la práctica socioeconómica que se realiza en Navidad es totalmente distinto, porque ese consumismo no tiene nada que ver ni con el compartir ni con ninguno de esos valores, ¿no? Y finalmente, todo depende de cada uno, de cómo cada uno quiera vivirlo. La clave está en que dentro de esa corriente, donde si empezamos a analizarla sin ningún tipo de duda, vamos a ver componentes extremadamente contradictorios, flagrantemente que van contra los propios mensajes que pretendidamente se dan. Pero sabiendo todo eso, tú en esa corriente puedes también hacerlo de una manera distinta. Y yo intento modestamente de hacerlo así.
Los usos y costumbres de mis navidades, como dice Juan, hace ya mucho tiempo que no participo. Yo no participo ni en la economía, ni en las comidas, entre comillas, de mi trabajo, hace ya tiempo. En el ámbito familiar intentamos hacerlo todo de una forma marcada por la austeridad. Tampoco yo tengo una gran familia, con lo que nos vemos tanto en Nochebuena como lo que nos vemos en Nochevieja. Somos 5 más 4 en el mejor de los casos, es decir, somos 9 personas en el mejor de los casos. Digo el mejor de los casos porque de ella la mayoría son personas jóvenes, 2 de las cuales están trabajando a muchísimos miles de kilómetros de distancia, como tantos jóvenes españoles que han tenido que irse a buscar por ahí su puesto de trabajo. Entonces, en el mejor de los casos somos 9 y en el peor de los casos podemos ser 4, 2 parejas. Ya está. Entonces, es un tema muy familiar, muy de encuentro entre nosotros y yo creo que todo se puede vivir en función de cada uno, ¿no? Bueno, nos llega otro tema que cambia radicalmente, pero bueno, os lo leo. Muere una niña de 12 años por un coma etílico tras un botellón. Al parecer la juventud cada vez comienza antes con las adicciones. ¿Qué podéis comentar sobre este asunto? Gracias. ¿Conocéis la noticia? Bueno, no la conocía, pero no, Sí. no me extraña. Sí, bueno, no estoy seguro de que se comience antes. Se comienza peor, quizás, ¿no? Y con acceso a más elementos muy peligrosos, ¿no? A mí de esta noticia que la leí, lo que casi más me impactó, bueno, en primer lugar, la chica la habían llevado ya otras veces a su casa. Sí. En fin, completamente fuera de sí, lo cual me hizo pensar, ¿no?, en los padres, ¿no? Me cuesta trabajo decir eso, no sé quién pueda ser, porque imagínate el sufrimiento que tengan ahora, ¿no? Pero me cuesta trabajo pensar cómo se te puede ir de la mano una cosa así, ¿no? Que pueda ocurrir, ¿no? Imagino que a lo mejor hasta me podría haber pasado a mí, pero me cuesta trabajo pensar en eso. O sea, entonces tendemos a pensar que los jóvenes que han perdido, que son irresponsables y tal, y dicen, bueno, y los mayores, ¿no? Que luego también me impactó mucho el hecho de que la chica había empezado a vomitar y tal, y que los amigos no supieron apreciar lo que estaba pasando y no avisaron hasta muy tarde, ¿no? Si es que, o la llevaron al hospital muy tarde, no estoy muy seguro, pero creo que fue algo así. Lo cual también me lleva a pensar que el problema no es solo una chica, en este caso, que entra pronto en la adicción o que tiene la adicción, sino también que las relaciones, los amigos, las amistades, ¿no? Como son tan inútiles en el sentido elemental del término, ¿no? Es decir, entre todos los que había allí no fueron capaces, ¿no? Lo cual me lleva a pensar que no es un problema personal, ¿no? De una chica que bebió demasiado, es que no había inteligencia colectiva allí, ¿no? Para haberlo evitado y para haberle puesto algún tipo de remedio, ¿no? Lo cual es más preocupante, ¿no? Porque es que ya no es solamente un caso, ¿no? Y luego, en tercer lugar, también cuando yo oí eso, dije, bueno, es que no es un problema de una niña, es que no es un problema de unos padres, es que no es un problema de unos amigos. ¿Cómo es que no estamos haciendo unas campañas? ¿Cómo no estamos educando? ¿Cómo no estamos haciendo de eso un problema en la sociedad? ¿Y cómo no estamos encontrando soluciones, ¿no? Y a la única respuesta a la que yo he llegado es porque eso conviene. Primero, porque es un negocio, y segundo, porque conviene que la gente no sea libre y que la gente no esté en capacidad de enfrentarse a las cosas, ¿no? Y conviene que los fines de semana pues los muchachos estén por ahí tirados, hartándose de alcohol en las calles, porque además le hemos dejado la calle. O sea, que una sociedad
que a su juventud le deja la calle, que no se ha planteado decir, oye, ¿y qué alternativa de espacios de ocio o de ocio le damos a la gente joven? Es que lo único que, no es que lo único que puedan sea ir a beber, no, es que es la calle, que hemos dejado la calle. ¿Dónde va la gente joven? O a discotecas, que les cuesta un dineral, y hacen el botellón en gran parte por razones también económicas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que no hemos encontrado la manera de darle una opción para que los fines de semana se diviertan? Si no es de esta manera, ¿no? Evidentemente, dicho esto, es evidente, ¿no?, que ahí hay una patología personal. O sea, estamos hablando de una niña que se había tomado no sé cuánto ya de vodka, ¿no? Entonces, es como lo de antes, ¿no? O sea, la exageración que te pone sobre la mesa la verdadera naturaleza del problema, ¿no? No es una chica de pronto que... no, es que esto... Es que lo raro es que no pase casi, no diariamente, pero semanalmente, ¿no? Sin duda ninguna es una patología personal, como comenta Juan, y de corazón. Yo sé que esto puede sonar un poquito raro, pero vamos, yo agradezco a esta chica en su proceso el que más allá de las consecuencias y de su propio desarrollo vital, pero fíjate por dónde lo que ella ha vivido, eh, que es algo que se le ha escapado de control por completo a ella, por supuesto, pero está llevando a que posiblemente no solamente nosotros, sino mucha gente, nuevamente, digo nuevamente porque es un tema del que se viene hablando hace mucho tiempo sin que se haga absolutamente nada de verdad al respecto, pero nuevamente vuelve a ponerse sobre el tapete, ¿no? Y por tanto, donde esté actualmente viva, que está, en el plano que esté, yo le agradezco, ¿no?, que al irse haya posibilitado al menos que podamos nuevamente retomar este asunto. Hablo de dos experiencias personales. Una es vamos, las dos son muy recientes. Un amigo, Miguel, me comentaba que su hija, 14, 15 años, que salía con un grupo de amigas, llega un fin de semana y no sale. Bien, la observan. El siguiente fin de semana no sale tampoco otra vez con las amigas. Entonces ya le plantean a la hija, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Te has peleado con tu amiga, no sé qué, no sé cuánto. Y esta chica lo que le dice es que la forma que tienen de divertirse sus amigas no va con ella. Y entonces se abre a los padres, a este amigo mío Miguel, y le empieza a contar qué es lo que hacen las amigas y ella cuando salía con las amigas, cuando salen a la calle. Y claro, era una ingestión bestial de bebidas alcohólicas. Y esta chica, por las razones que sé, por madurez, por educación, no tengo ni idea, lo cierto es que ella no se identifica con eso, guarda silencio, no se lo dice a los padres y solamente cuando los padres ya se lo sacan, entre comillas, es cuando tienen la información. Y me lo comentaba este amigo mío, Miguel, como, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿No? Es decir, ¿qué tipo de juventud tenemos? Claro, porque mi hija, por lo que sea, ha saltado, pero de la misma forma podía no haber saltado. Y sin yo saberlo, realmente yo doy por hecho que sale con las amigas, yo qué sé, al cine, a reírse, a ligar, entre comillas, como hacíamos en nuestra época, ¿no? El que podía. El que podía. Bueno, por lo menos lo intentábamos. Se no iba mucho tiempo en eso, Juan. Bueno, se intenta y ya Se no iba mucho tiempo en te eso. desapega del resultado. No, pero se no iba mucho tiempo en eso, Claro, ¿no? Por claro, ejemplo, ¿no? te distrae. Con escaso éxito, pero se no iba mucho tiempo en eso. Emilio Le poníamos mucha era dedicación. un fiera. Era ¿Cómo un que era? fiera. ¿Cómo que era, por favor? ¿Cómo que era? Fuera de broma. A mí esta conversación, que además es reciente, el de hace menos de un mes, con Miguel a mí me llamó la atención. Y lo hilé con otra experiencia y es que yo salgo todos los días de mi casa a las 7 menos cuarto. Y en dirección al trabajo hago una hora siempre de paseo, 7 menos cuarto, 8 menos cuarto, que es venir por esta calle precisamente, pasar el puente de los Remedios y una vez que llego ahí al Costurero de la Reina, coger a la izquierda hacia el centro y después hago un rodeo por el centro hasta mi puesto de trabajo. Una horita andando. Bien, todos los jueves, ahora ya con la bajada un poquito, lo que aquí llamamos bajada de temperatura, ya no. Pero todos los jueves de septiembre y octubre hasta comienzo de noviembre, en la zona del muelle de Nueva York, Costurero de la Reina, los jueves estoy hablando, ¿eh? Es decir, yo me lo encontraba, por tanto, los viernes por la mañana, cuando salía a las 7 menos cuarto de mi casa, me encontraba todavía una patulea de gente joven, cuyos restos además eran bastante evidentes porque era todo este muelle de Nueva York, que es bastante grande, y toda la zona del Costurero de la Reina lleno de residuos, lleno de bolsas, lleno de vidrios rotos, como consecuencia de la movida, entre comillas, que se había vivido esa noche. Lo que eso se produzca, ya nadie nos llama la atención, estamos casi acostumbrados, ¿no? Que se produzca un jueves
ya casi tampoco nos llama la atención, porque ya sabemos que los fines de semana ya no son el sábado y el domingo, sino que al contrario, el domingo parece que es el día que se dedica a descansar uno de los excesos y efectivamente empiezan a arrancar el jueves. Pero lo que me llama la atención fundamentalmente es la edad de esta gente, tremendamente. Una presencia fundamentalmente de niñas, también había niños, también me encuentro con niños, pero fundamentalmente de niñas, yo diría que de cada 4, 2,5 son niñas, y unas edades que en ningún caso superaban los 16 años. Y yo creo que sé de lo que hablo porque tengo hija, es decir, que mi hija ya un poquito es mayor, pero sé identificar biológicamente a una niña y sé identificar biológicamente a un chavalín porque tengo 2 hijos, ¿no? Y la esfera de edad no más de 16 y en torno a 14 y en algún caso 13. Tampoco es que haya visto a una niña de 12, también es verdad que hay niñas que con 12 años parecen auténticamente mujeres. Pero en este tramo al que estoy haciendo referencia de personas que forman parte de mi experiencia directa, 14 y 16. Y la gran pregunta es esa, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que en esta sociedad ese segmento, que además es un segmento socioeconómicamente perteneciente a una clase media y media alta? La inmensa mayoría de esos niños y de esas niñas que yo me encuentro vienen en esta dirección, es decir, vienen en dirección al barrio de los Remedios, que es un barrio socioeconómicamente de la media alta, ¿no?, en la ciudad de Sevilla. Masivamente vienen hacia acá. Hay otros que se están desperdigando a otros puntos, pero muchos vienen hacia acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bien, yo creo que lo que está ocurriendo coincide radicalmente con Juan, la conclusión es la misma, es que conviene, claro, es que conviene. Y conviene porque en medio de ese lío te encuentras que hay un puesto de estos carromatos que llevan, que sacan vamos, que son ambulantes, y eso está permitido, claro, por la administración pública. Y eso está ahí. Y pues inmediatamente los trabajadores del IPASAN vienen y te recogen. Yo no digo que haya que quedar las calles sucias, pero es verdad que tú le estás acondicionando el recinto para que a los pocos días puedan otra vez llevar otra vez a cambio. Entonces un mirar hacia otro lado tan tremendo que en la reflexión que yo hace mucho tiempo que me vengo haciendo al respecto, cuando yo estuve en el Ayuntamiento de Sevilla, el tema de la movida fue uno de los objetivos del gobierno municipal. Fracaso absoluto, fracaso radical, ¿no? Es verdad que hay muchos factores sociales en todas las sociedades, aquí en la sociedad andaluza en general y sevillana en particular, hay una enorme contradicción porque hay mucha vida de calle, se bebe en la calle, los adultos beben en la calle, la feria que es sino un enorme beber en la calle, ¿no? Entonces hay factores culturales que incentivan este tipo de cosas. Pero también hay muchos mecanismos para que las cosas sean distintas y si eso no se lleva a cabo y no se lleva a cabo con perseverancia, porque a veces se toman medidas, pero son medidas que duran 2 meses, 5 meses. No se toman medidas además donde se tienen que tomar, que es en la familia, que es en la escuela, que es donde se educa o donde se debería educar a la gente. Las medidas que se toman a veces son simplemente medidas represivas, de pedir el carnet de identidad, de dar unas multas que finalmente terminan pagando los padres y que no implican nada con relación al afectado. Pero mi conclusión efectivamente es la que Juan ha apuntado. Conviene que la gente esté ensalzada en esto. Yo hay 2 temas que me gustaría compartir. Uno, la edad temprana. Yo con 13 años, con 14, con 15, con 16, yo fumaba y bebía. Fuerte, ¿eh? ¿Por qué? Porque estaba prohibido. Entonces no es que viera fumar y beber a mis padres, porque no fumaban ni bebían ninguno, pero estaba prohibido. Y entonces era un signo de rebelarme contra lo que estaba prohibido. Yo recuerdo una fiesta cuando terminé cuarto y reválida, que bueno, me puse de habano, de fumar habano y de beber cerveza. Llegué a casa y mi madre, no, que he comido algo, me ha sentado mal. Con 16 empecé a trabajar, empecé a fumar delante de mi madre. Como te vea tu padre, empecé a fumar delante de mi padre, tengo edad para trabajar. Y ya cuando me lo permitieron, ya dejé, no he vuelto a beber, bueno, me tomo una caña, pero de beber bebidas fuertes, no bebo ni fumo, pero estaba prohibido. Entonces para mí me atraía lo que estaba prohibido. Entonces la conclusión a mis hijos es que no les prohíbo que fuman o que beben. Les digo, si queréis hacerlo, hacedlo, no tenéis que esconderos, lo hacéis en casa, ¿no? Ninguno bebe ni fuma, ¿no? O sea que la edad lo ha habido siempre. En el caso mío es que estaba prohibido y era atractivo que estuviera prohibido ante los amigos pues hacer esas cosas, ¿no? Y lo que has comentado, yo también tengo un caso muy cercano de una niña que acostumbraba a salir con las amigas de toda la vida y de pronto deja de salir. Preocupados los padres, no habla con los padres, oye, pero sal, llama a las amigas, llama a las amigas, llama a las amigas, y la niña no se abre, no se abre, no se abre. Entonces, de tanto insistirle, oye, pero que tienes que salir, que tu vida se está desarrollando en la calle,
al final de tanta presión se sincera con la madre y dice, mire, mis amigas beben, se morrean, se vuelven tarde, se emborrachan, toman droga y a mí eso no me va. No me va. Y claro, cuando dice eso y se queda en casa un fin de semana, otro fin de semana, dice, ¿qué sociedad estamos creando? ¿No? Cuando lo comparten, es otra Tu experiencia es muy parecida a la que me comparte mi amigo Miguel, ¿no? Muy es parecida. clavada, Ujú, es idéntica. ujú. Y claro, niños que tengan que quedarse en casa, yo recuerdo con 14 años, no sé si vosotros, yo vivía en la calle, vivíamos en la calle, ¿no? Es así, estábamos en la calle y salíamos. Yo recuerdo desde los 7 años. Yo con 7 años me perdí en una cabalgata de Reyes Magos. Yo recuerdo que aparecí, me perdí en el caballo, Sí, aparecía a 2 Enrique, pero kilómetros. yo creo que hay algo distinto. Mira, Sí, esta mañana, en el paseo de esta mañana, al pasar por la Plaza San Francisco, veo que hay puesto un estrado, un escenario, incluso con sillas allí puestas, me imagino que la han quedado de la noche anterior, y un cartel rojo muy grande encima del escenario, que me ha llamado la atención el lema, porque dice, el tapeo, la red social de Sevilla. ¿Sí? El tapeo, la red social de Sevilla. Perfecto, muy bien. Pero a lo que vamos ahora, es decir, es que el alcohol, la adicción, la ingestión masiva de droga y de alcohol, hay gente que está interesada en que sea la auténtica red social de la juventud. De la juventud desde la más tierna infancia, de la juventud desde la adolescencia. Hay gente que está interesada en eso. El por qué, cuando yo también he tomado, vamos, yo sigo tomando cerveza, ¿no? Y yo he tomado cerveza, sí, desde que tengo uso de razón. Pero el eje del compartir con mis amigos y amigas no era la cerveza, bajo ningún concepto. Sí, por supuesto, tomábamos cerveza. Y había gente, yo nunca he fumado, pero no, había gente que fumaba. Pero ese no era el eje de la relación. La relación iba por otro sitio. Iba, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el mundo del sexo en el sentido más amplio, pero también había otro elemento de debate político, claro, en épocas muy distintas, ¿no? De la dictadura, la transición democrática, pero ese era no el eje. Y yo ahora tengo la sensación, cuando paso por donde paso, como he comentado, que ahí sí se ha convertido en el eje. Y no digamos ya cuando los contextos en los que esto se desarrolla, como sucede en la discoteca, va acompañado de una música, por llamarlo de alguna forma, desde el mayor respeto, a un volumen de decibelio que es que hace imposible que haya una comunicación entre la gente, simplemente. Con lo cual, el tipo de interacción que puede haber entre personas con ese volumen musical tan alto está cantado, ¿no? Que está muy limitado a una determinada esfera. Y un tema que no hemos tocado, pero lo considero muy importante que lo toquemos, es el ejemplo que damos los padres a nuestros hijos. Si le decimos hijos, no beban, no beban, no beban, por ejemplo, y tú estás, cuando tus hijos te están viendo, que tú un cubata y otro cubata y otro cubata, o no fumen, no fumen, no fumen, ¿qué ejemplo le podemos decir al niño si tú estás teniendo ese comportamiento, ¿no? Eso no lo hemos tocado, pero considero que es importante. Los niños no hacen lo que tú dices. Hacen lo que les da la gana, están en su vida, pero Y que no quiero monopolizar el asunto, pero como yo paseo tanto, de la misma forma que hablo del paseo a las 7 menos cuarto de la mañana, hablo del paseo los viernes por la tarde. claro. Y cuando doy un paseo los viernes por la tarde, a las 7 de la tarde, hay muchos bares en el centro de Sevilla, con veladores, con mesitas de estas redonditas altas fuera, donde el público no es ni mucho menos joven, es un público muy adulto, normalmente profesionales, que han terminado su actividad laboral el viernes al mediodía, que se han ido a tapear en esa red social de Sevilla que llaman el tapeo, se han ido a tapear, pero es que después del tapeo viene otra cosa. Y cuando tú te paseas por estos sitios, que yo creo que todos los tres conocemos perfectamente en Sevilla, lo que te encuentras son personas que llevan ya unas cuantas copas largas, por decirlo de alguna manera, y que están haciendo lo mismo que esos jóvenes, pero a las 7 de la tarde, porque el contexto suyo es distinto, ¿no? Pero claro, a partir de ahí es muy complicado el que tú puedas transmitir valores cuando los comportamientos adultos son precisamente eso, ¿no? Eso quería comentarlo porque es importante, ¿no? Que seamos conscientes de lo que hacemos porque ¿Tu hija qué nos edad están tiene, Juan? mirando. Tiene ahora 33. O sea que ya ha pasado un poquito. Vale, vale. La mayor, La mayor. pero la pequeña. La pequeña mucho menos. ¿Y la pequeña qué edad tiene? 5. Ah, bueno. Entonces todavía... Yo tengo un abanico. Sí, muy amplio. Yo decía un amigo de promoción, decía, yo también tengo hijos mayores y hijas pequeñas, ¿no?
Y decía él, sí, él también lo tiene, hija mayor. Y decía, pero yo con la misma. Decía, sí que tiene mérito, tú con la misma. Y niños ya con la carrera terminada y tal, y niños pequeños, ¿no? Dice, pero yo con la misma. Digo, ostras. Bueno, vamos a terminar, si os parece, con otro tema que me llega, otra pregunta que nos llega de Canarias. Que dice, este año con el tema del Día de Todos los Santos, por lo menos en Canarias donde resido, he notado por parte de los afines más partidismo e incluso rencor con el tema de la celebración de la noche de Halloween o con la noche de los finaos, como se llama por aquí. ¿Se respira la misma situación por ahí? ¿Y qué opinan? Muchas gracias. Yo creo que esa es otra cosa igual, ¿no? Es decir, una fiesta que en principio no celebrábamos como tal y que se ha convertido en un negocio más. Y bueno, pues es que no le veo por qué. O sea, de pronto lo interesante quizá es cómo puede eclosionar una costumbre tan rápidamente, ¿no? O sea, Y cómo a mí, por ejemplo, me llama la atención aquí la figura de los payasos que han salido mucho y el miedo que genera muchísima gente esos payasos, ¿no? Que aprovechan la noche para disfrazarse y tal. Y hay gente que tiene pánico a eso. Es una figura, el payaso, que para cuando van a los hospitales con los niños y tiene una figura. Yo dejé de ir al circo, mi hija con muy pocos años, cuando en un circo, aquí de Sevilla, un payaso empezaba a jugar con el otro, a ponerle un globo y con una pistola, a apuntarle para explotarle el globo. En un circo, para niños, un payaso con una pistola, vamos, lo repito porque digo, ¿qué hacemos aquí? Vámonos de aquí. Y los payasos ya han pasado de ser la distracción para los niños, cómo están ustedes, los payasos de la tele y todo eso, a crear miedo en los niños, ¿no? Y salen por la noche y salen los payasos diabólicos y cómo se aprovechan, digo, pero nos estamos volviendo, ¿no? Y esta la pregunta dice, ¿cómo rencor? No sé. Bueno, eso no, yo no sé qué dice puede ser, ¿no? Pero es una pregunta que llega a Canarias y no, tampoco sé interpretarla, ¿no? Porque lo que dice es esto, ¿no? Con el tema de la celebración, incluso rencor me imagino por decir, como yo lo interpreto, ¿no? Como una tradición americana nos viene aquí y nos impone, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, ¿qué está pasando, no? No lo sé. Sí, pero como ha comentado Juan, es decir, es curioso como cuando un tema interesa, a quienes sean, interesa, sin que haya ningún uso social, sin que haya ninguna costumbre, ¡plac! Se hace, enraiza. Es verdad que la fiesta a la que ella hace referencia en Canarias, es verdad que en distintos puntos de España, y me imagino que también de Europa, hay algunos festejos, algún tipo de festividad con relación a Todos los Santos que se hunde en la noche de los tiempos. Sí. Pero el formato Halloween es muy distinto, es un formato totalmente distinto. Y en ámbitos como el andaluz, que es el que yo conozco, es que no había nada. Y ahora, sin embargo, no es que yo tenga mucho conocimiento al respecto, pero lo veo por la calle, es decir, en los días eso se ve por la calle. Y claro, también ahí habría que escarbar un poquito más. Es decir, habría que escarbar un poquito más por qué determinados componentes, por qué determinadas imágenes calan con tanta facilidad y se le da tanto peso en los medios de comunicación, que se habla de ello, no sé qué, no sé cuánto. Estaréis al tanto de lo que ha sido la inauguración de este túnel en Suiza, que le llaman el túnel del diablo, que une a, no sé si es a Suiza, Francia e Italia. En la inauguración de ese túnel, el vídeo da la vuelta al mundo, ha sido un vídeo que se ha visto una barbaridad. La inauguración de ese túnel, bueno, la verdad es que es una obra de ingeniería espectacular, ¿no? Que va a posibilitar una conexión que antes era inimaginable. Pero lo curioso es que en la inauguración de ese túnel, que además van los representantes de Estado de estos países, todo lo que es la puesta en escena se basa en temas diabólicos, continuo, con mensajes además muy contundentes. Si se analiza el vídeo con un poquito de detenimiento, yo lo vi porque un amigo me insistió mucho, Emilio, ve esto, por favor, ve esto. ¿Qué pinta esto aquí? Por mucho que se llame el túnel, que la excusa sea que se llama del diablo, míralo, ¿no? Porque empiezan a aparecer incluso en el fondo del escenario unas imágenes donde empiezan símbolos Illuminati, unas cosas extremadamente raras, ¿no? Pero lo curioso del asunto es quién estaban allí sentados. Es decir, que esto no es un tema que hicieran en una verbena de barrio, sino que era un acto casi de Estado, habida cuenta de la inauguración de una obra de infraestructura enormemente potente, ¿no? Entonces, dentro de cómo las cosas cuajan cuando alguien se interesa que cuajen, y evidentemente es porque hay dinero por medio,
es que Hollywood lleva además implícito una simbología que no nos podemos olvidar de ella, ¿eh? Es una simbología negra, es una simbología de miedo, es una simbología diabólica, es una simbología de muerte, ¿no? Es una simbología como de falta de esperanza de una vida plena, porque lo que hay, si hay algo después de la muerte, es simplemente algo terrorífico, ¿no? Entonces yo tampoco esto lo echaría a la basura, creo que es un elemento también que puede tener su importancia en lo que estamos comentando. Sí, tengo muchísimas preguntas, pero me llaman la atención este tipo de preguntas porque son tradiciones que se están imponiendo para, para, para mí, para tomar conciencia, ¿no? Pero, y esta televisión es para eso, tomar conciencia. La sacamos no para que nadie tenga miedo ni saque miedo, ¿no? Pero lo importante es tomar conciencia de lo que está pasando, ¿no? Porque para mí es muy significativo todo esto, ¿no? Pues de verdad, si no habéis visto el tema, hay incluso un vídeo en YouTube de la inauguración del Túnel del Diablo, que la escenografía es muy larga, pero hay una especie de vídeo resumen, no sé, vamos, no recuerdo cuánto dura, pero no es muy largo, y merece la pena. Es decir, ¿y esto por qué, no? ¿Y esto que lo por qué? veamos, si es posible, tomemos conciencia de lo que está pasando. Bueno, ahí, ¿no? en cualquier caso, incluso como diversión, ¿no? A lo mejor. Pues Muy nada, bien. muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas, pero bueno, tenemos bastantes programas por delante para hacerlo, si es apropiado. Gracias, Emilio. Gracias, Juan. Muchas gracias. Muy Gracias a buena. todos. Muchas gracias. Gracias. A todos.